caramba, ¿cuánto cuarto? Esta última edición, buenos días, buenos días mundo. Esta última edición está dedicada a la heroica provincia de Espaillá, ¿verdad? Una provincia con muchos actores importantes para la seguridad alimentaria, la producción agropecuaria, el cooperativismo. ¿Cuánta gente buena en la provincia de Espaillá? ¿Cuánta gente buena? Y eso no es de que dinero, Berke. ¿Cuánta gente buena? Señor Ricardo, mire, yo tuve la oportunidad, porque él vino muy temprano, él vino bastante temprano y me dio la oportunidad de, en el set, entre un comentario y otro, y en las pausas, de hojear la revista. Y por eso yo hablo de dinero. Un saludo a todos los mocanos. A todos los mocanos. Sí. ¿Cómo está todo? Hay un tema hoy, bueno, desde ayer, y que con usted pues lo vamos a tratar ahora, el tema del arroz, la posición del gobierno dominicano, la decisión de fijar aranceles al arroz de Nicaragua y Estados Unidos. ¿Esto puede beneficiarnos hasta dónde? Mire, predecible este anuncio. Ya el presidente había manifestado que iba a proteger la producción nacional. Yo creo que nadie estaría en desacuerdo con eso, de que se proteja al sector, a los sectores productivos de la República Dominicana. Sin embargo, hay que decir que en el caso específico del arroz, nosotros tuvimos 20 años tratando de que el sector se adecuara, se preparara para competir. Y de hecho lo hicieron, porque aquí no es lo mismo ni es igual la cantidad de marcas de arroz que nosotros vemos en los colmados y en los anaqueles de los supermercados. Son marcas respetables que han tenido un crecimiento enorme. Ahora, yo no estoy tan seguro de que esa bonanza que tienen las marcas de arroz sean las mismas que tengan los productores agropecuarios, los que producen el arroz. Porque una cosa es el que lo produce y otra cosa es el que lo comercializa. Desde la llegada de este gobierno, el presidente Abinader ha invertido todos los recursos del mundo en el sector arrocero, todos. Primero le ha dado continuidad a la pignoración, en donde el gobierno sacrifica los intereses, el seguro y el almacenamiento del arroz para que los productores no tengan que pagar eso. A través del Banco de Reserva se emiten sumas millonarias para cumplir con esa conquista que es la pignoración. Pero con los problemas que vinieron emanados de la pandemia, el gobierno entonces le subsidió los agroquímicos, los abonos, todos los fertilizantes, y le mantuvo exonerados todos esos costos para que no se afectara la producción de arroz. Ahora, con la entrada, antes de la entrada en vigencia del DRCATA, aquí se han importado cerca de 4 millones de quintales de arroz que lo han importado los molineros en más de un 80%. A esos más de 4 millones de quintales que se han importado, el gobierno le ha exonerado los aranceles. Es decir, que lo que dice el decreto, por ejemplo, de aplicación de un 20% a la rectificación técnica, eso ha sido desde siempre un 20% de lo que se paga, pero en esta oportunidad, este año, no se ha pagado un chele de arancel porque el gobierno le exoneró a los molineros y a los comerciantes también la entrada por el asunto de que los precios internacionales estaban más caros para poder mantener la misma línea de precios. Lo que quiere decir es que casi 380, casi 400 pesos por saco de arroz el gobierno exoneró. Ahora, la pregunta es, ¿en qué ha beneficiado eso a los consumidores? Porque los arroceros, nosotros teníamos arroz a 23 pesos, 22 pesos hasta el año 2022, sin embargo, el más barato ahora está a 35 pesos. O sea, pese a toda esa ayuda que el gobierno ha dado, los molineros han subido los precios del arroz. Y obviamente nosotros tenemos que decirlo. Es probable que a alguna gente no le guste que uno diga eso, pero nada, yo tengo que decirlo porque yo no tengo compromisos ni políticos, ni económicos, ni compromisos con el gobierno, ni con este, ni con el otro, ni con el que se fue. No tengo compromiso. Entiendo que el decreto lo que reafirma
es el monopolio en manos de 5 o 6 empresas industriales del arroz, que no es lo mismo que los productores. Investiguen ustedes que son periodistas y hablen con los propios productores para que ustedes vean que la mayoría del arroz que llegó importado fue empacado como si fuera y vendido al público como si fuera arroz criollo. Atención, mucha atención, Eddie Alcántara. Todavía hoy, usted le hace un análisis de laboratorio a muchos de los tipos de arroz que están en los supermercados y están empacados como arroz de producción nacional y mentira. En otras palabras, es una política. Es arroz importado. En otras palabras, usted me está hablando de que hay una política para proteger al importador en detrimento del exportador. En un 80% los molineros son importadores de arroz y eso es demostrable. Busquen las importaciones que han entrado este año, quiénes las han traído y ustedes se van a dar cuenta que lo que estamos diciendo es la simple realidad. Entonces no hay en este decreto, es lo que yo interpreto, que no hay realmente ninguna medida específica en este decreto que venga a proteger la producción nacional. Va a seguir todo igual. El gobierno cuando quiera seguir favoreciendo a este sector, en vez de un 20% se lo exonera y obviamente cuando se quiera traer arroz libremente, te van a cobrar el 99% de arancel, que es la medida que más protege a ese sector. Entonces, eso habría que ver cuáles son las consecuencias y las complicaciones que pudiera tener en la Organización Mundial del Comercio, con el Tratado del Libre Comercio, el DRCASTA, porque se supone que se le dio tiempo para que se prepararan y ellos no lo hicieron. Entonces, habría que ver con el Departamento Agropecuario de Agricultura de los Estados Unidos qué se puede hacer, porque hay que cumplir las leyes, yo lo entiendo perfectamente, y sobre todo cuando se trata de proteger a la producción nacional. Pero ojo con confundir la protección a la producción nacional con el favoritismo a un sector determinado de la industria del arroz de la República Dominicana. Usted dice, perdón Edmundo, comenzó diciendo que la bonanza que se ve entre los distribuidores, los molineros, los industriales no se percibe entre los productores. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y el resultado final hacia los consumidores cuál va a ser? Bueno, de 23 pesos, 22, 23 pesos, que era el precio del arroz en los años 2021 y 2022, hoy día el precio es 35 pesos. Nosotros estamos comprándole arroz a los molineros porque el comercio no le compra el arroz directo a los productores. Hay productores que también tienen molinos, que producen y también industrializan, empacan y lo venden al comercio. Pero nosotros le compramos básicamente es a los molineros. Un saco de arroz está entre los 3.800 pesos, ¿verdad? Y entre 4.200 pesos, 4.100 pesos. Ese es el precio del arroz hoy día. Después de la pandemia, hasta hace 2 años, un año, ese mismo saco de arroz costaba 3.700 y 3.500 pesos. Es decir, que en los últimos 2 años hemos pagado más de 1.500 pesos por encima al saco de arroz, momentos en que, reitero, son los momentos en que el gobierno más sacrificio ha hecho por ese sector. Y yo digo relajando a veces que si a los detallistas no hubiesen puesto en la mano lo que le han puesto a ese sector, todos los dirigentes anduvieran en helicóptero, todos. Los beneficios. Sí, claro. Pero, hasta el mundo te pongo ahí un helicóptero. Pero una pregunta, Ricardo. Porque se habla de protección, de protección y de poner arancel. ¿Qué implicaciones va a tener eso? Porque se supone que de manera unilateral, luego de firmar el acuerdo más importante en materia de libre comercio de toda América, que es el DRCASTA, de toda América Latina,
¿cómo es que ahora de repente el gobierno de manera unilateral va a imponer aranceles a las importaciones no solamente de Estados Unidos, sino de 6 países más que son parte de ese convenio? No solamente eso, sino si usted se busca la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas, la OCA, y busca el historial de los últimos 20 años de la administración del contingente arancelario, no solamente del arroz, sino también de las habichuelas, el pollo, el yogur, la mantequilla y todos esos productos, la carne de res, cómo ha sido. Por ejemplo, las habichuelas de San Juan se desmontaron y pagan 0, pero no se protegió a los productores de habichuelas. Busquen el historial. A los productores de habichuelas de San Juan no se protegieron cuando venció el plazo de las habichuelas, que eran 15 años. Y hoy yo estaba trayendo esa habichuela. Y yo digo, bueno, tal vez no se haya muerto ningún productor de habichuelas de San Juan, pero cada vez es menos habichuela la que se produce en el denominado granero del sur, y en un 80% de la que entra también es importada. Con el arroz, todos los años se publicaba el contingente arancelario de arroz y eran unas 16.000, 18.000, 20.000 toneladas. Ahora se está hablando de 23.000 toneladas. Y eso se distribuía a través de esa Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas, OCA, a los comerciantes que aplicábamos. En octubre se hacía la publicación. Este año no se hizo la publicación porque ya el DR Casta, el 1 de enero ya se supone que es libre. Bueno, pues entonces se emite este decreto que se esperaba de un momento a otro, en donde esa misma 23.000 toneladas el gobierno la va a aplicar para que entre 0 arancel, pero tenemos ya más de 4.000 quintales que han entrado 0 arancel, o sea, y no solamente procedentes de Estados Unidos, sino procedentes de cualquier lugar del mundo. O sea, a la gente hay que decirle las cosas claras. Y por lo menos nosotros, como Central Nacional de Detallistas Unidos, orientamos no solamente a nuestros miembros, sino orientamos también a los consumidores. Tenemos que decir las cosas claras. ¿Y qué alternativas tiene el consumidor? Ustedes le orientan. Ojalá que los productores puedan aumentar la producción de arroz y que no sea necesaria la importación. Pero entonces un sector no va a sobrevivir, entre comillas. Bueno, que aumenten la producción. Nos estamos comiendo cerca de 14 millones de quintales al año. Vamos a aumentarla a 18 millones para que no haya, porque recuerden que tenemos un vecino que también estamos alimentando, que es Haití, que ante las dificultades para ellos poder conseguir productos, hubo un momento en que incluso el gobierno tuvo que prohibir la exportación de arroz hacia Haití, y como quiera lo pasaba mucha gente de contrabando y se creaba un comercio ilícito alrededor de la frontera. Entonces, no hay ningún problema, vamos a producir 20 millones de quintales y vamos a suministrarle arroz a Haití. No importa, es un buen mercado, yo no estoy en desacuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que el gobierno sacrifique, ¿verdad?, incentivando supuestamente a los productores, pero en detrimento entonces de los consumidores que no han sido beneficiados con esos precios de arroz que hemos tenido en los últimos 2 o 3 años. Al contrario, el arroz de marca que se estaba vendiendo, por ejemplo, entre 35 y 36 pesos, hoy día en algunos sitios está costando hasta 50 pesos. En otras palabras, contrario a lo que se pensaría, la importación de arroz ha venido a encarecer el precio del producto. Naturalmente, no es todo culpa de los sectores a quien yo acuso, porque también ha habido situaciones internacionales que ustedes saben. Pero, sin embargo, yo insisto que si el gobierno está subsidiando y le está aportando los recursos de la pignoración, y aparte de eso le ha estado subsidiando para los abonos, herbicidas, fertilizantes, hasta con la tasa de cambio. Le ha dado tasa de cambio preferencial en el momento que van a importar y le ha quitado los aranceles en aduana. Pues caramba, debería de estar más barato el arroz. Y nadie, absolutamente nadie del gobierno ha cuestionado de que un arroz
con una marca específica, se llene con arroz importado, se ponga en los supermercados y se diga que es de producción nacional. Claro que lo saben, lo hemos denunciado muchísimas veces, tanto nosotros como Iván García y las demás federaciones, lo hemos denunciado cientos de veces, pero esa parte no conviene tratarla porque alguien está protegiendo a esos sectores industriales del arroz. Mire, pero siempre se ha hablado del tema de la importación, siempre ha sido una queja para los habichueleros. Usted sabe claro que ha habido hasta protestas de voltear, de vaciar unas habichuelas en una vía, en un pueblo, frente a un ministerio. El tema del ajo, por ejemplo, ese sector es incontrolable. Mire, con las habichuelas están entrando casi libremente, o sea, las cantidades de habichuelas que están entrando, casi tú no ves ya en los colmados las famosas habichuelas Josebeta que se produce en San Juan de la Maguana, bueno, un poquito más la Yacomelo, porque también la gente ha cambiado un poquito la cultura, y solo para la Semana Santa, en la época de las habichuelas con dulce, y que la gente anda buscando la habichuela de producción nacional porque da más salsa, da más color, pero los otros días tú no ves casi habichuelas de San Juan, porque tanto las habichuelas negras como las habichuelas pintas que se ven en los colmados, esas habichuelas son de origen estadounidense que entran al país y no pagan arancel alguno. Esa es la realidad y cada vez se produce menos. Con el ajo hay una situación diferente. Nosotros nunca hemos sido autosuficientes en la producción de ajo. Y para colmo, hace 2 años se está sembrando una variedad de ajo en Constanza que se llama trompa de elefante, que yo exhorto a ver que lo busque en algún supermercado y lo pruebe, porque la mayoría de las mujeres no les gusta ese ajo, prefieren comprar con 100 pesos más caro el ajo de China, porque entienden que ese ajo no tiene sustancia, no le da el sabor, y entonces se está convoyando. Se está obligando a los importadores que para poderle dar un permiso de ajo de China hay que ir a comprar la misma cantidad de ajo a Constanza y ese ajo entonces hay que botarlo porque la gente no lo quiere. Es una pena tener que decir eso de un producto nacional porque se han empecinado en sembrarlo sabiendo que no tiene la aceptación del público. Entonces eso para mí es un proceso de planificación que ha faltado hacerlo y que se diga públicamente por qué se insiste en sembrar esa variedad si la gente no lo quiere. Entonces, ¿qué te augura que va a pasar de manera particular con los productores ahora el primero con la entrada en vigencia del acuerdo? No. Los productores tienen su mercado seguro porque ellos le venden a los molineros, ellos se acogen a los incentivos que el gobierno da a través del programa de pinoración, y lo importante es que los molineros recuerden que esa materia prima, ¿verdad?, que se produce, que es el arroz, no le pongan tantas trabas a los molineros que muchas veces le hacen descuento en el precio que se acuerda. Aquí hay una comisión arrocera en donde vagamente a veces se invita al comercio, pero por lo regular el comercio no tiene ningún tipo de decisión en la llamada Comisión Arrocera Nacional, solamente los productores y los dueños de factorías son los que deciden. Pero entonces, cuando se le pone un precio en fanega a los productores, entonces los molineros le dicen, mira, tiene mucha humedad, te la voy a comprar por debajo. O le dicen, le ponen una tara, y yo te entrego tanta fanega de arroz, pero yo le descuento un 10%, lo que se denomina la tara, al arroz, en perjuicio de los productores. Ustedes hablan con los productores, porque yo no soy productor de arroz, pero dado la cercanía que hemos tenido durante tantos años en el comercio, pues uno se hace amiguito también de los productores de arroz que están en la reforma agropecuaria, la reforma agraria, y ellos muchas veces nos dicen, cómprenos a nosotros directo. Nos lo dicen, que te lo voy a vender más barato, pero entonces muchas veces ya las marcas que hay establecidas se han adueñado, ¿verdad?, del mercado, y entonces la gente pide marcas, y nosotros tenemos que tenerle las marcas que la gente pide, aún a sabiendas de que muchas veces nos están timando
al decirnos este arroz es criollo y mentira, en un gran porcentaje es importado. ¿Y con las carnes qué pasa, Ricardo? Con el pollo, por ejemplo. Con las carnes diferentes, nosotros tenemos capacidad instalada para producir pollos, aún así, en un momento dado a estrategias que se han dado en la producción, el costo de los alimentos, ha habido que importar también. Pero en estos momentos no hay problemas con los pollos. Los pollos estamos bien abastecidos de pollo. Al contrario, hay sectores productores avícolas que se quejan porque también hay un favoritismo con una parte del sector avícola y a otra parte no. Entonces los más pequeños se quejan de que todo se va para un lado dentro del sector avícola. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los huevos, que se redujo la producción de huevos para que hoy un huevo esté costando 10 pesos cuando podría estar vendiéndose a 2 huevos por 15 pesos, que debería ser el precio, pero los genios de la producción de huevos decidieron reducir la cantidad de huevos que iban a producir y aumentar las exportaciones a Cuba y Haití, en detrimento también de los consumidores. No hay con quién hablar porque a la gente que uno le ha dicho esto, que se supone que son las autoridades, eso pues hacen caso omiso. Y es que esos sectores son así tan incontrolables, no hay forma de detener esas acciones en detrimento del pueblo dominicano. Antes los dueños del país eran los transportistas. Antonio Mate, no, ya hay muchos dueños del país, eso se ha diversificado. Mira, y hay varios sectores que son dueños del país. Le hice la pregunta de las carnes también, porque ya abordamos el tema arroz, el tema habichuelas, y uno ve entonces como que lo que llamamos la bandera nacional, la bandera dominicana, como que va perdiendo color y fuerza. Por ejemplo, aquí hay buena producción de cerdo, pero también se importa, porque también el cerdo está libre de importación, que eran de los artículos que tenía el DRCATA, los cortes finos de bovino, ¿verdad? Para decirlo así finamente, pero la carne de vaca, ¿verdad? Para aterrizarlo. Así es. La carne de vaca, esas carnes también están liberadas y la mayoría de esos cortes finos se están trayendo importados. Es más, aquí se está trayendo las paticas de cerdos, se están trayendo importadas, cueritos de cerdo, mondongo importado, muchísimos productos que son derivados del cerdo están entrando importados. Las grandes cadenas, vayan a las grandes cadenas y ustedes se van a dar cuenta. Entonces, yo entiendo que hasta que aquí, no, porque a veces queremos cambiar la cultura de un país de la noche a la mañana, pero eso no se puede. Y entonces hay que hablarle claro a la gente. Y aquí no existe lo que se llama control de precios. Aquí esto es oferta y demanda. El colmado, de seguir así como van las cosas, en 5 o 6 años, aquí quedarán colmadones. Pero colmados que vendan productos alimenticios no quedarán porque los han ido aniquilando. Cada día aperturan más negocios de supermercados que tienen todas las facilidades del mundo mientras nosotros nos restringen y nos ponen todas las cortapisas del mundo. Y eso también tengo que decirlo. ¿Es un plan deliberado? ¿Un plan deliberado? Nos van a aniquilar. El plan es aniquilar a los colmados y dejar que este país sea como Puerto Rico, que ya tú no encuentras un colmado por ninguna parte porque los supermercados y grandes autoservicios son lo que determinan. Entonces, ¿han cerrado muchos negocios? Mire, todavía hay gente valiente. Un colmado cierra y otro lo abre. Pero la cantidad de negocios que quiebran al año es enorme. Lo que pasa es que tú te sacas la lota y dices, voy a poner un colmadón o voy a poner un colmado. O te liquidan de tu trabajo, voy a poner un colmado, porque aquí no hay ningún tipo de regulación para poner un colmado. Tú abres una puerta de tu casa y comienza un freezer, una balanza y ya tú comienzas a vender de todo y nadie te pregunta si tú hiciste algún estudio de factibilidad. Eso no se ha hecho aquí. Y entonces, ante esa falta de regulación, que cualquiera entra y pone un negocio. Bueno, pero ya eso responde a otra cosa, que no tiene que ser que lo están desplazando a propósito. No. A lo que me refiero es que no hay estudio, no se ha hecho estudio de factibilidad
y te abren, por ejemplo, una cadena en un sitio sin pensar en la cantidad de colmados que está desplazando. O sea, cuando eso se hace así, a la garata con pesos, entonces nosotros no tenemos nada que hacer. Y yo no voy a decir lo que dijo Antonio Marte con el transporte, pero nos jodimos. Gracias a Ricardo Rosario, que es el presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A ustedes también las gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.